Bueno, ahora comenzará el panel. Doctor Casas, le pido que pase. Vamos a hablar de violencia interespecie. María José, te pido que pases. Y doctor Trigo, ¿dónde estás? Venga por acá. El panel es todo de ustedes. Bueno, comenzamos con esta parte de exposición. Doctor, ¿empieza Cristian? Sí, empieza el doctor Cristian Casas Casataro. Obviamente la disertación es de media hora. Si hay alguna pregunta la hacemos al final, para mantenernos ordenados. Y la temática es violencia interespecie. Doctor. Bueno, como ya lo dijeron, me presentaron, mi nombre es Cristian Casas Casataro, yo soy abogado, soy de Tras la Sierra, no de Córdoba capital, sino justamente de la zona de Pura Nochera. No. Bueno, así que bueno, primero agradecer la invitación, y bueno, después de tantos festejos que veíamos recién, la verdad que bueno, es como recién hablaba, es como que se ha personificado en las redes sociales. Acá hay mucha gente conocida, mucha gente que por ahí no he podido contactar físicamente, así que agradezco justamente estar aquí para poder agradecer de cierto modo todo lo que ustedes hacen. Están los chicos de Volcó también ahí, que la verdad que recién estábamos hablando, ustedes hablaban de que ustedes necesitan por ahí cierta introducción, cierta información, y la verdad que nosotros, sin los proteccionistas, sin los activistas, no podremos llegar a nada. Directamente no habría prueba en la fiscalía, no habría gente que se meta a algún domicilio o que descubra alguna atrocidad con un animal. Yo directamente les agradecería a ustedes, porque ustedes son la parte viva de todo este movimiento, así que voy a pedir un aplauso para ustedes, los activistas que son muy importantes. Y bueno, nos toca hablar de un tema, la verdad que muy, por eso digo, de alegría a una realidad, violencia interespecie. La verdad que yo, por lo menos cuando empecé mi defensa a los animales, lo empecé por esto, justamente, porque no podía concebir que existiera tanta violencia, y a la vez también me di cuenta de lo miserables que somos como seres humanos por ahí, y de lo mucho que dejamos que desear, ya que el tema que nos toca exponer es violencia interespecie. Decidí no pasar un power porque en todo caso yo después se lo dejo a Victoria para que se lo pasen por correo, pero no me quiero distraer y también quiero que ustedes participen de esto, así que esa es la idea y por eso es que no voy a pasar en el PowerPoint. Bueno, primero vamos a distinguir y vamos a empezar a hablar de la violencia. La violencia decimos que es algo fuera de la naturaleza, es cuando se rompe con cierta armonía. Para buena noticia, podemos decir que la violencia no es, la adquirimos y es aprendida, no es innata al ser humano. Y eso nos lleva a preguntarnos varias cosas, ¿no? O sea, primero, que acá el generador de violencia que existe tanto en el ser humano, viene de afuera, viene de los núcleos que nos rodean, viene de la familia, viene de nuestro grupo de amigos, viene de determinadas instituciones, que justamente, por lo menos a mí me puso contento el darme cuenta que uno no nace violento, o quizás no es violento de manera innata, sino que es algo que absorbemos de afuera. Así que eso me dejó un poco tranquilo, pero lo que más triste me puso fue cuando me dijeron que había que exponer sobre violencia interespecie, y darme cuenta que la violencia entre especies surge justamente cuando aparece el ser humano en el mundo. Cuando el ser humano aparece en el planeta, podemos empezar a hablar o a decir que se empieza a gestar la violencia interespecie, porque antes no existía este tipo de violencia. Antes simplemente el animal tenía conductas y se regía por ciertos principios que lo llevaban, sí, quizás a una agresividad o a una lucha con otro animal, pero por una cuestión de territorio, o de poder aparearse, o simplemente de poder ganar cierto estatus entre esa misma especie. Pero nos dimos cuenta también que esa violencia cesaba, o esa violencia dejaba de existir, porque en el reino animal existe la subordinación. Cuando un animal ataca, cuando un animal agrede a otro, y el otro se demuestra
en situación de inferioridad, que quiere escapar, ahí termina. Ahí se llega a esa solución de conflicto donde se usaba ese tipo de relación, si podríamos decir. Pero lamentablemente cuando hablamos de la violencia que trae el ser humano, vemos que esa subordinación no existe. Vemos que entre los mismos hombres, cuando pelea entre la misma especie, y uno dice basta, no le pegues más, directamente vemos que sacamos el celular, seguimos filmando, pegarle, matarlo. O sea que en el mismo hombre, que es el ser racional, no vemos que existe esa subordinación, que existe esa sumisión, que existe ese límite que los animales justamente saben reconocer en ese tipo de agresiones o en ese tipo de relaciones. El ser humano lo diferencia del animal, lamentablemente, es que el ser humano no conoce límites, que el ser humano no respeta una subordinación, que el ser humano no pelea o no es agresivo por una cuestión de territorio, de aparamiento. El ser humano simplemente es agresivo porque es agresivo, lamentablemente sin poder tener una justificación, ni territorial, ni de otro tipo como lo tienen los animales. Así que bueno, eso, cuando uno se pone a investigar, digo, un tema la verdad que no es nada grato, pero es lo que a mí me llevó justamente a emprender esta defensa. Después tenemos que clasificar o decir que eso es, y felicitar a que esta universidad estemos hablando hoy en día de esto, y esto viene entre paréntesis, que viene bien informarnos. Yo recién estaba hablando con Victoria y con Lilian, también mi pareja que está ahí, que vinimos justamente desde allá detrás de la sierra, con un libro que van a encontrar que está ahí afuera. Un libro, la verdad, que yo escucho, y un libro que está ahí porque tiene que estar ahí. Un libro que, y eso se lo vengo a contar a ustedes, que habla justamente de esto, que es un libro de que trata no solamente del maltrato animal y la ley, sino que también habla de por qué los mataderos, qué son los mataderos, que habla por qué el Día Internacional del Veganismo, que habla de distintos tipos de violencia interespecie, cuando se utiliza el animal directamente como comida, cuando se utiliza como vestimenta, cuando se utiliza como diversión. Y ese libro está ahí porque varios editoriales me dijeron, nosotros no podemos poner en un libro que está mal comer carne. Nosotros no podemos poner en un libro que el método que usan los mataderos es ilegal. Nosotros no podemos poner en un libro que está mal ir a un zoológico. Nosotros no podemos poner en un libro que está mal la extracción de sangre. Así que decidí editar o quitar esa parte y dije yo no, la verdad que no, porque sería estar ocultando información. Yo no puedo escribir algo o contar sobre algo clasificando, o que un editorial venga y les clasifique a ustedes qué tienen que leer y qué no tienen que leer, qué tienen que saber y qué no tienen que saber. Y yo dije, de verdad que me sorprendí y dije, yo estaría engañando, por eso yo utilicé estos espacios, de invitación, justamente de que eso también es violencia. Eso también es violencia, simplemente de ocultarles la información, de que ustedes tengan. Y eso es lo que más sorprende, no está mal comer carne, ya lo sé, pero si uno piensa distinto y quiere informar cómo viene, cómo llega esa comida a su plato, o cómo se utilizan los animales como diversión, yo creo que ustedes son libres de hacerlo. Pero fíjense que toda esta violencia también se genera por ocultar esa información, por no dejarnos saber, y estamos hoy en día hablando con ustedes de la defensa de los animales, y uno cree que mucha gente está a favor nuestro y hay mucha gente que estamos en contra. En Córdoba estamos contra el zoológico de Córdoba, estamos realizando denuncias y no es que vamos contra la exposición de animales o contra animales encerrados. Hay corporaciones de por medio, existen influencias políticas, existe influencia de la justicia. O sea que hoy debemos celebrar, yo creo, justamente estar aquí hablando de algo que para nosotros es tan común, pero a mucha gente de afuera le molesta. Así que eso yo creo que tenemos que celebrarlo hoy en día. Después, bueno, justamente cuando estábamos hablando de los distintos tipos de violencia interespecie que se pueden dar, es como ya dijimos, la violencia interespecie es la violencia simplemente la que el hombre aporta al mundo animal. El hombre, si no existiría la violencia interespecie. O sea, no estaríamos hablando de este tema si no fuera de nuestra existencia. Nosotros somos nosotros porque somos una especie, es la humana, somos los responsables de generar esa violencia, como ya le dije, de distintos tipos, sin darnos cuenta,
¿Desde qué origen tiene esa violencia? Desde que existe el hombre, justamente, desde que se empezó a vestir, desde que empezó a utilizar animales como medio de transporte, desde que empezó a utilizarlos como deportes. Y justamente si vemos hoy en día, que es lo que tratamos de generar y de crear esa conciencia, que hoy en día es totalmente, no es indispensable contar con un animal para transportarse, contar con un animal para vestirse. Hoy existen muchas alternativas que justamente por ahí no las tomamos porque no tenemos información y porque venimos con una cultura, ya lamentablemente, que viene de ancestros, de familias y de generación en generaciones, que no nos han permitido optar. Después tenemos, que es lo que también es el último punto que quería tocar, porque yo estuve hablando con mis compañeros y justamente la idea mía era dar como una parte introductiva, porque después ellos lo van a bajar a lo que es la realidad. Así que, pero lo que más preocupa de la violencia entre las especies, que es para mí uno de los puntos más importantes, es que la violencia entre especies justamente es la antesala justamente a una violencia delictiva. Es la antesala a una personalidad, a una persona violenta con un animal, difícilmente se va a detener ahí. El acto de violencia en sí mismo es el acto de violencia y lo que varía es el objeto. Ese acto violento puede recaer sobre una persona, puede recaer sobre un animal, puede recaer sobre un objeto. O sea, el hecho de arrojar un cuchillo, por ejemplo, a una persona, a un animal, o romper algo, sigue siendo un acto violento. Varía el sujeto pasivo, si podemos decirlo, la víctima, pero esa persona sigue siendo agresiva. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar en nuestra legislación, de ver y castigar el hecho o el acto violento, no como estamos haciendo, que es protegiendo o no protegiendo a la víctima. Nos estamos fijando sobre quién recae el acto violento. Si recae sobre una mujer, si recae sobre un objeto o si recae sobre un animal. Pero no nos ponemos a pensar en el acto violento. Yo creo que la ley lo que debería hacer es empezar a castigar el acto violento sin importar o sin distinguir sobre quién recae justamente ese acto. Así que esto para mí es lo más importante en este caso de la violencia entre especies, que es justamente la antesala, es la alarma, es lo que nos hace detectar de que una persona es agresiva, es violenta. En Estados Unidos, por ejemplo, se investigan o se le da mucha importancia el caso de maltrato animal, y en muchos casos de maltrato animal se han descubierto que existe una agresión doméstica, que hay violencia doméstica o violencia a otros, justamente miembros de la familia. Eso justamente sirve para que la justicia empiece a seguir y empiece a detectar estos casos. Todo lo contrario, no solamente en Estados Unidos, en España también, pero en nuestro país lamentablemente estamos luchando contra eso. Y es lo que tenemos. Va más allá de maltratar a un animal, va más allá de realizar un acto justamente contra seres que hoy estamos luchando porque sean reconocidos, pero lamentablemente tenemos que empezarnos a fijar en el hecho y en el acto de la violencia. Va mucho más allá justamente de maltratar a una especie justamente que no tiene voz, a una especie que está indefensa, a una especie que tiene cierto reconocimiento hoy por hoy en nuestra legislación, pero yo creo que ese reconocimiento debe ser más coherente. Ese reconocimiento no puede ser que el Código Penal, por ejemplo, reconozca un animal y diga que va a ser castigado el que cometa actos de crueldad con 15 días o un año de prisión. El Código Civil nos dice que son cosas. El Código, o sea, cuando vamos a las leyes administrativas, también se regula sobre la extracción de sangre, sobre si son cosas, sobre si son movientes, sobre si son transportes. O sea, no existe hoy en día en nuestra legislación una uniformidad de decir a la persona, por ejemplo, es persona en el derecho civil, comercial y penal. El animal, no tenemos todavía esa línea, que yo creo que es la que hay que empezar a delimitar. Y bueno, y para concluir, por lo menos mi exposición, así no los aburro, decimos, primero, que el hombre en la violencia interespecie es una violencia adquirida, que no es innata. Segundo, que no reconoce límites, justamente es una violencia que no tiene límites ni códigos, como sí lo tienen los animales. En ese caso no existe una sumisión, el hombre simplemente ataca por ataque y es agresivo porque es agresivo. No existe un parámetro de parar justamente que sí existen en los animales. Antes de que existiera el hombre,
El animal simplemente, como ya dijimos antes, se encargaba de solucionar sus problemas con ciertos instintos o con ciertas conductas agresivas, pero tenían un final. Y segundo y tercero, que es lo más importante para mí, que la violencia entre especies sería la antesala o sería la alarma que detecta una personalidad violenta. Así que bueno, con este tema yo le estoy dando el hincapié a mi compañero que va a seguir con ese tema. Así que bueno, simplemente quería hacer una introducción y agradecer la invitación. Muchas gracias. Perfecto. Si hay alguna inquietud, después al final se evacúan todas las preguntas. Y continúa entonces el doctor Mauricio Trigo. ¿Se escucha ese micrófono? Pero te está preguntando. No puedo escuchar el micrófono. No. ¿Se escucha? Bueno, me pasa más o menos lo mismo que a Cristian. Dudé si proyectar el Power, decidí hacerlo para que ustedes tengan ahí lo mismo que yo estoy viendo en la pantalla. La idea es tratar de dar una mirada sobre algunos aspectos concretos de lo que entendemos o yo entiendo por violencia interespecie o qué actos concretos se pueden calificar de la vida cotidiana como integrantes o parte de esa violencia interespecie. Lo primero que me gustaría decir es que ayer se resaltó en alguna de las ponencias el derecho animal, si bien no existe, está reconocido como rama autónoma, es un conjunto, si se quiere, de normas que se entrelazan y introducen a todo el resto del ordenamiento, algo parecido a lo que ocurre con el derecho animal. Ya vimos ayer por el doctor Domínguez que el derecho constitucional y el proceso constitucional está atravesado por el derecho animal, el derecho civil básico, digamos, el proceso civil, el derecho de las familias, como se dice hoy, el derecho penal, el derecho comercial. Si bien ahí no está el derecho comercial, quizás por una cuestión inconsciente, la idea es que los animales dejen de ser parte de ese derecho comercial. O que se incorporen para poder pedir sus derechos comerciales. Esa es una primera línea por ahí para ver a dónde apunto con el tema que tengo. Desde el lenguaje, desde el idioma, nosotros ya desde el origen estamos discriminando, estamos violentando a los animales. Todos estamos acostumbrados a hablar, ayer se dijo en alguna de las ponencias también, a modo de chiste, pero es real, se le dice perro a alguien que es malo para algún deporte, se le dice burro al que no aprende, ballena, de adelantar femina. Esa es la femina a la que estaba comentando recién. Se le dice ballena normalmente a una mujer que es gorda o obesa, chancho a una persona que es sucia, el otro pónganle ustedes el calificativo que quieran, cuervo a quienes somos abogados y solamente buscamos la plata de la carroña. Los calificativos son innumerables, siempre relacionados con el animal. En definitiva, estamos relacionando al animal con algo malo desde el libro. ¿Y por qué? Como herramienta de comunicación humana. Muchas veces no se tiene en cuenta esto que dice ahí, que las palabras, los conceptos y las interpretaciones cuando hablamos y cuando escribimos tienen consecuencias.
los que estamos en el derecho sabemos que son trascendentes. Sin embargo, a veces las utilizamos aún inconscientemente o sin tener del todo en cuenta esa eventual o posible consecuencia de la palabra que usamos. ¿Más? ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha bien ahí? Sí. De los calificativos pasamos a un montón de palabras que usamos normalmente o habitualmente en sentencias, en escritos, en publicaciones de diarios. Los medios van a estar bastante reflejados en esta disertación, digamos. Se habla de eutanasia, se habla de tenencia, responsable o no, de tenencia, secuestro, propiedad, dueño, matanza indiscriminada, haciendo el hincapié la diferencia de que la matanza podría ser discriminada, que es uno de los debates que siempre tenemos con las leyes. Mascota, la mascota en realidad no deja de ser un talismán, algo que no corresponde con la identidad de un sujeto. Sufrimiento innecesario. Es necesario comer animales, por eso ese sufrimiento no es catalogado como innecesario. Así, desde el idioma podemos seguir con un montón de cosas. Este es el titular de un medio de comunicación que reflejaba una de las palabras. En Suecia se sacrificó a 9 cachorros sanos, se aclara que eran sanos, pero era por falta de espacio. Esa era la necesidad. O sea, nunca vieron que el problema estaba en no tener encerrados a los cachorros de león. En Venezuela, si bien hay un contexto bastante complejo, los titulares son, por ejemplo, así: sacrifican animales en un zoológico por falta de alimentos. O sea, que no tenían necesidad de estar en ese zoológico. El caso Conan, yo no sé si todos y todas están al tanto del caso Conan, fue un Rottweiler al que le aplicaron lo que normalmente o habitualmente se llama eutanasia. Este caso fue en Mendoza. Pero estos son los titulares de diferentes medios que aplicaron eutanasia. Una medida criticada, no se juegan por lo menos en el titular por el calificativo. Y el resumen, los hechos, es un Rottweiler que comprado en un rodeo y lastimó gravemente, sí, que produjo lesiones a una criatura de 2 años. Lo dan en custodia a la familia con la que convivía, se lo entrega a alguien más, vuelve a escapar del canil en el que estaba, o de la jaula en la que estaba, y vuelve a morder a otra criatura de la misma o una edad aproximada, un año y 8 meses, un año y 6 meses, que era su madre. También le provoca obviamente lesiones graves. Las medidas que se intentaron, informes, pericias de hipnosis, se concluyó en calificar a Conan como un perro potencialmente peligroso, algo que ya desde la ley, desde las normas jurídicas, está vigente, y ahí es a donde apunto. Todos sabemos, o la mayoría creo sabemos, que un animal, cuando no está educado, cuando no tiene contención, cuando no está en un entorno favorable, tiende a tomar a los chicos, a quienes son de su tamaño, como presa. Eso es algo que lo tienen incorporado. Eso es algo de lo que pasó con las criaturas, por eso se resalta también en los informes. Y los argumentos para darle la solución, entre comillas, que las asociaciones protectoras que participaron no dieron respuesta, o sea, no querían la solución, pero tampoco
daban una solución alternativa, no había una forma, no había una planificación para lograr que no se terminara sacrificando el animal, que se agotaron todas las medidas alternativas y lo que está resaltado en rojo, la última parte, para no dar la vuelta, prefería hacerlo así. La última parte, que es la que está resaltada en rojo, se tuvo en cuenta que las condiciones de encierro en las que se encontraba el animal atentaban contra la dignidad de cualquier ser vivo. Yo creo que nadie puede dudar de que un animal encerrado en un canil, eternamente esperando morir ahí adentro, atentan contra las condiciones de cualquier ser vivo. De dignidad, de integridad física, psicológica. ¿Qué hacemos con los humanos que están encerrados en las cárceles? ¿Qué hacemos con los chicos, con los menores que están institucionalizados eternamente y que no tienen la posibilidad de una adopción? Aplicamos la misma solución. Ahí viene otra pregunta. Si sostenemos que los humanos debemos ser humanos con los humanos, ¿por qué no lo somos con las demás especies animales? Si la muerte es decidida por los humanos como una solución a un problema, se aleja de toda posible dignidad y de toda ética humana y animal no humano. Las condiciones en las que se tenía encerrado a Conan y en las que está casi cualquier animal en una carrera, en un refugio no es un depósito de animales, pero termina siéndolo o pareciéndolo, implicarían tortura, trato cruel, inhumano, degradante. Sin embargo, las demás especies están por fuera. Al encontrar a alguien que lo considere como nosotros. Hubo algunos medios, ¿sí?, que titularon el tema de Conan, en el caso de Conan, un poco más adecuadamente: la justicia de no matar a un perro uruguayo. O por qué la justicia de no matar a un perro. El problema, y por ahí viene la definición, es que los casos, como el de Conan, se multiplican. Esta es la noticia de un pidu que se ordenó sacrificar porque un supuesto delincuente, un imputado del delito de robo, había entrado a una casa, el pidu lo atacó, defendiendo su territorio, defendiendo su propia familia, y el que se sacrifica es nuevamente el animal. Y llegamos a un caso que quizás todos conocemos, el caso de Chocolate. Desde acá, el que por ahí menos se conoce es el de Dólar. Dólar era un cachorro similar a Chocolate, no era labrador ni mestizo, era un cachorro de Bull Terrier. Esas son algunas de las fotos del cachorro. Tenía 6 meses y tenía una familia. Ese fue el junio de 2017. Fue secuestrado, el término está puesto intencionalmente, fue secuestrado por personas humanas, lo golpearon, lo torturaron con crueldad, lo mataron porque consideraban que el perro era peligroso, porque era de una de las razas consideradas peligrosas. Eso lo dijeron expresamente. En definitiva, no había sacrificio, ni eutanasia, mataron al cachorro. Así lo encontraron. Ahí está con parte de su familia humana. Y el caso concluyó
por ahí viene también un poco la crítica de ayer en la ponencia, con una probation. ¿Qué se estableció en esa probation? En realidad los antecedentes para llegar a esa probation. La persona que cometió el hecho tenía 19 años, sin trabajo, vive solo, nivel secundario incompleto, no sabe leer ni escribir. Eso figura en el acta en el que se formalizó el acuerdo. Y él mismo, la persona, no considera necesario realizar tratamiento psicológico ni quiere hacerlo. Si lo considera otro necesario, él tampoco lo quiere hacer. ¿Cómo se calificó el hecho? Está resaltado obviamente lo que vengo a expresar desde el idioma. En relación a la ley 14.346, sí, hurto y daño. Siguen siendo cosas, y van a seguir siendo cosas seguramente. El juzgado que tiene el caso de Ola resuelve otorgar la suspensión de juicio prueba, la probation, porque no aprecia obviamente una objeción formal. Se dan todos los requisitos formales justamente para que proceda a la suspensión de juicio prueba, para que vaya a la probation. Obviamente el fiscal y defensa están de acuerdo y se le imponen algunas pautas de conducta. No cometer delitos, la residencia, someterse al patronato, abstenerse de trato y contacto con la víctima humana. Someterse a evaluación psicológica que determine la necesidad de tratamiento, él dijo que igual no necesitaba. Adoptar y mantener ocupación laboral en la medida que le brinde la situación del país. Esa es otra situación de violencia, interespecie y intraespecie. Debería haberse garantizado que de alguna manera los organismos implicados en toda esta temática le favorecieran conseguir un trabajo. Porque el tema no es que pueda sostenerse económicamente, el tema es que pueda incorporar las cuestiones que una vida laboral activa le puede dar. Reparar el daño con 1.000 pesos, someterse a la legalidad en el nivel que las autoridades consideran necesario. Ahí hay una cuestión. El Código Penal habla solamente de la educación primaria. El Código Penal es de 1921. Hoy la educación es obligatoria hasta todo el nivel secundario sin importar la edad de la persona. Obviamente que la familia humana de Dola, por toda esta situación, sigue reclamando justicia. ¿De dónde viene todo? Se apagó. Estaba amenazando. Sí, tenía un temporizador desactivado. Ahí, ¿por qué viene? Ah, se apagó el proyector. Todos los inconvenientes. No coopera. Bueno. La idea era que lo fueran viendo para que no se haga tan largo comentarlo todo desde acá, pero contanos, sigo. ¿De dónde viene todo este tema de las razas peligrosas y demás? Una crítica obviamente a la ley de perros potencialmente peligrosos. La 14.107, que es en la provincia de Buenos Aires, es que hay otras provincias y jurisdicciones que tienen una ley similar. ¿Qué se expresó en los fundamentos de esa ley en la provincia de Buenos Aires? Que el proyecto tiende, y ahí arrancó el micrófono también. Bien. ¿Se acuerdan todo lo que dije antes? Bueno, en el proyecto de ley, cuando se eleva, se dice que el presente proyecto tiende a resolver la problemática, y hago mucho hincapié en las palabras, resultante del creciente número de accidentes causados por ciertas razas.
las cuales han proliferado considerablemente en los últimos años. La ola de inseguridad, y ahí está el justificativo de por qué los humanos tenemos esas razas, llevó a reemplazar a los perros de defensa de razas más tradicionales por otros ejemplares de mayor porte y reacciones violentas y rápidas ante posibles ataques extraños. Después sacrificamos al pitbull, que reacciona violentamente contra un ataque extraño. Esas son las razas que están incluidas en la provincia de Buenos Aires. Es un listado de razas que se considera genéticamente o naturalmente agresivas, violentas. Hay algunas razas que están excluidas a pesar de que tendrían el mismo potencial. Yo puse simplemente 2. El ovejero alemán tiene que ver con la fuerza de seguridad, seguramente. Vamos de vuelta a otra noticia de por qué esa ley también es mala, porque genera arbitrariamente una discriminación entre las razas, arbitrariamente una discriminación entre los humanos que conviven con esas razas. He visto gente que ha cruzado de vereda porque viene de frente un humano paseando con su compañero pitbull. Policías en Paraná balearon a una perra que se había escapado de una casa. La perra era una perra pitbull. 2 tiros. Porque entendieron que era una perra peligrosa, que estaba suelta en la calle, que se había escapado de una casa. No estaba haciendo absolutamente nada la perra. La perra terminó internada, zafó, está viva, pero tuvo que atravesar todo el proceso. Esto es una ironía, obviamente, más allá de que muchos puedan compartirla o no. La idea de juntarnos los institutos para sancionar una ley de humanos potencialmente peligrosos que tenga por objeto establecer la normativa aplicable a la convivencia y permanencia en libertad de humanos potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la seguridad de las personas humanas y de otros animales. No es ni más ni menos que burlar un poco lo que dice, o reproducir un poco lo que dice la propia ley con respecto a los perros. Crea un registro y que paseen al lobo caníbal con un bozal, una cadena y una correa. Y la lista sería más o menos esa. Sí. Ahora no me funciona a mí la computadora. Estamos guardando. Sí, pero yo ya no leo. La previsión infinita. Cuando la tecnología no quiere. Sí. ¿Se alcanzó a ver el listado de humanos? Sí. Ahí hay un tema con una sentencia reciente en Salta. Lo voy a dejar para el espacio automático y voy a decir por qué traigo esa sentencia. Es una sentencia que ayer la comentaron, una sentencia que impone la pena efectiva de prisión de 4 meses. Entiendo que la pena no la imponen de manera efectiva porque se condene solamente el delito de maltrato animal, sino el daño, más allá del animal, el daño a la propiedad privada y la desobediencia a una orden judicial. Se resalta bastantes veces que hay 2 hechos de desobediencia que también se condenan. Pero lo que me interesa, o me interesó a mí de esa sentencia es, nuevamente desde el idioma, desde el uso del lenguaje, cómo seguimos violentando a las otras especies. Se exigen, a mi criterio, y hay creo que penalistas que son de experiencia bastante más profusa que la mía, se exigen condiciones, elementos en el tipo penal que la ley 14.346, aunque no nos guste, no exige. Se exige o se dice que el delito de maltrato animal requiere ensañamiento.
que requiere un daño inevitablemente físico en el animal, que implique tratamiento veterinario. La verdad es que yo por lo menos no comparto eso y dejamos afuera el daño psicológico. ¿Cuántos animales por estar en una jaula, años, meses, por estar atados constantemente, por ser golpeados por la mano que les da de comer, terminan con un daño psicológico y después lo vemos con las conductas del animal, pero no tiene una marca física? Si ese criterio se reproduce o se unifica, la verdad es que seguimos violentando y seguimos desconociendo los derechos que innatamente tienen las demás especies y que lo único que tenemos que hacer es reconocérselos. Acá nos vamos, seguimos con la violencia interespecie, pero nos vamos a otra cuestión ya un poco más, que tiene que ver con el lenguaje, pero es un tanto más profunda y abarcativa. Hay asociaciones en Estados Unidos que le cumplen sueños a chicos con enfermedades terminales. El sueño de esa nena era matar a un oso. Hay un montón más, si ustedes buscan hay un montón de fotos y de imágenes. Y es bastante recurrente el tema de la caza o de matar. Hay otros sueños aparte de matar animales, pero ese obviamente es el que me interesa o el que me interesó a mí. Ahí tienen el entretenimiento y el deporte como causa de la violencia interespecie. Y van a ver una imagen que es real. Esa foto es de el primer, si no me equivoco, condenado por femicidio en Dolores. Y esas fotos son previas. Esa persona tenía restricciones de acercamiento, nunca tuvo prohibición de tener armas y terminó cometiendo el femicidio por el que está obviamente condenado a prisión perpetua. Lo que traté de hacer, o lo que estoy tratando de hacer, es bajar un montón de situaciones, de espacios, desde el lenguaje, desde el medio de comunicación, desde las sentencias judiciales, desde la ley, de violencia institucional, violencia idiomática, violencia verbal. La violencia como endemia es social. ¿Por qué? Cada vez nos vamos acercando más a la violencia entre humanos. Esta es una nota también de un diario de un medio en este año, mayo de 2018. Destrozan a una perrita en la localidad de Sumampa. No sé si la vieron después, Santiago del Estero. Ahí se comenta un poco, se resume el hecho. Y después, en el mismo mes y el mismo día, un diario pone: torturan a un abuelo y le serruchan las manos en una violenta entradera. Los mismos métodos, la misma crueldad, en uno una especie, en otro otra especie. Y a lo que termino es en la educación. Se ha dicho, más de uno ha dicho, más de una, y ha resaltado que la educación es la herramienta más efectiva para tratar de cambiar las cosas. Es cierto que no hay una ley de educación que imponga en el diseño curricular, ni en nivel primario, ni en nivel secundario, ni en inicial, ni en superior, la temática animal, como derecho animal, empatía animal, como le quieran llamar. Sí hay un montón de normas que nos habilitan a quienes ejercemos la docencia y a quienes no, para acompañar, para dar la temática, desde el punto que cada uno quiera. Desde la Declaración Universal de Derechos de los Animales, la Convención de los Derechos del Niño,
La Constitución argentina, en realidad, el artículo 41 que introduce la cláusula ambiental, pero es debatible si son parte o no del ambiente y si se los debe proteger como tales. Ayer hubo una exposición al respecto. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su parte específica de educación, y hablo de Buenos Aires, que es lo que conozco, hablan todo el tiempo, tanto la Constitución, los tratados, las leyes de educación, de formar la personalidad integral de la persona, de construir ciudadanos, de construir responsabilidad, de construir conductas compatibles con la paz social. En eso entran siempre las demás especies. Hay que correr una valla bastante interesante, que es la que mencionó Vicky hace un rato, que son los intereses. La cuestión animal no va a entrar en la educación formal, en los niveles que no sean universitarios, que no sean superior, sino se remueven un montón de intereses para que no se formatee, como dijo Cristian, la mentalidad de los chicos desde el inicio, para que terminen tomando como habitual, como normal, comer animales, matar animales, pegarle a los animales, cazar animales, traficar animales, convivir con una tortuga, convivir con un papagayo o con un guacamayo. Hay un ámbito que es bastante propicio para generar el espacio de tratamiento de la violencia y participar a los chicos, que son los acuerdos de convivencia institucional. Quienes están en educación lo saben, los que no están en educación y son abogados pueden ayudar a redactarlos, a proponer ideas. Muchas veces se ve que esos acuerdos no tienen no solo la visión de los animales no humanos, no tienen ni siquiera la visión de los chicos. No se los consulta a los alumnos, a ver qué quieren, qué necesidades, qué intereses. Eso también es violencia interespecie e intraespecie. Consciente o inconscientemente, no estoy diciendo que los docentes o que los equipos directivos no participen a los chicos para generarles una violencia. Este es un motivo o un caso que nos puede ayudar a reflexionar por qué, además de todo lo que dije, incluir la violencia interespecie, el derecho animal o la empatía animal. Este es un caso que salió a la luz hace bastante poco, pero que tiene muchísimo tiempo. Es una persona que con motivo de inhalar monóxido de carbono, algo que está bastante de moda en estos días, tiene hasta hoy sus secuelas, hace 22 años, desde el año 96. Pero más allá de la historia de él y de la discapacidad o capacidad diferente que él mismo reconoce, son las palabras que él dice hoy, pudiendo comunicarse normalmente o de la manera que lo hacemos nosotros normalmente, con la palabra hablada. Él dice que más allá de los avances que pude hacer después del accidente, un accidente de verdad, porque nadie más allá de que podamos discutir si había previsto la posibilidad de que eso pasara o no, que se le tape el conducto del calefón, si tenía mantenimiento o no tenía mantenimiento. La cuestión es que él dice, más allá de los avances que pude hacer después del accidente, no niego que pertenezco, como dije antes, a la gente especial. No tengo síndrome de Down, no soy ciego ni sordomudo, no soy discapacitado de nacimiento, pero tuve un accidente que me cambió la vida para siempre. Hay sin embargo una nubecita en el cielo que lleva el nombre de discriminación. Espero que los que lean esta nota mediten profundo en el interior de su alma, que recapaciten sobre el trato discriminatorio que a veces nos dan a las personas consideradas normales, a gente como yo. Le hacen sentir claramente que no es uno de nosotros.
y se pregunta si será que les molesta lo distinto. Esa imagen es bastante reciente, esa imagen tiene 48 horas, fue antes de venir para este encuentro. Es un perro congelado, murió en esa situación. Y yo creo que no es solo que nos dé miedo a lo diferente, no vemos, nos negamos a ver lo diferente. Reconocer los derechos de los animales no humanos, lo primero que nos tiene que implicar es empezar por verlos. Si no los vemos, no los vamos a reconocer. Y no verlos desde la red, desde la justicia, desde los medios de comunicación. La violencia intraespecie va a seguir reproduciéndose como un círculo absolutamente imparable, perpetuo. Y creo que esa frase es la que deja o resume un poco todo lo que traté de volcar en este pagón. Simplemente voy a leer 3 párrafos más. Bien. También dijo Vicky que esto da para un montón de cosas, para un montón de tiempo, pero voy a leer textual las palabras que escribí para esto. Yo soy parte de la misma sociedad, sea docente, abogado, ciudadano, soy parte de la misma sociedad en la que vivimos todos, veganos, vegetarianos. Yo nací hace 43 años en esta sociedad. Crecí en una sociedad muy diferente en su conformación, en sus valores y en sus prácticas. Una sociedad, y entiéndase bien, sin homosexuales, resaltado con mayúscula, sin transexuales, sin lesbianas. Era malo serlo y era peor decirlo. Confesarlo era un crimen casi de lesa humanidad. Una sociedad sin aborto legal, que era indiscutible, sin perspectiva de género, sin vegetarianos, sin veganos, una sociedad con mucho cuestionamiento pero sin asumir cambios. Algunas de esas cosas se están modificando. Pero también era una sociedad con muchos otros aditivos. Se podía matar para festejar un cumpleaños, celebrar un bautismo, celebrar la resurrección. Un animal era solo y únicamente una cosa, útil, rentable, servil, que no sentía, que no se alegraba ni se entristecía. Sin embargo, a ese mismo animal se lo ataba, se lo castigaba, se le pegaba para que a través del dolor, que supuestamente no sentía, aprendiera a comportarse como nosotros queríamos que se comporte. Esa sociedad me educó, me instruyó, me marcó, me indicó el camino a seguir, que no era el que yo quería construir, sino el que me señalaban quienes habían caminado. Me enseñaron que solo había una forma de resolver las cosas, la forma en que el sistema la resolvía. Que solo había una visión de vida y se podía ver solo como el sistema veía. Que solo había una forma de alimentarse, aquella en que el sistema imponía por rentabilidad. Que solo había una forma de ser, la que el sistema le sirve y no otra. Algunas de esas cosas no cambian aún y las resistencias son fuertes. Siempre aclaro, no somos los pioneros, en el buen sentido. No tenemos nada de primeros, o sea, hay muchos que incluso ya no están de los que iniciaron este cambio. No somos los únicos, cada vez son más, somos más. Bien. Sí cabe la posibilidad de que seamos parte de los últimos. Tengo mis dudas también de eso. Me han preguntado, cuando formamos el Instituto de Derecho Animal en Dolores, un Instituto de Derecho Animal, abogado animalista, ¿qué es? Contra el sufrimiento de los animales. El eje, y tiene que ver con lo que decía Cristian, no es solamente proteger a los animales no humanos del sufrimiento, se trata de ir más allá, de ir contra la crueldad del hombre, de ir contra la violencia humana, de rebelarnos contra la negación. Se trata de visibilizarlos como prójimos, como sujetos, como individuos con derechos propios, con una protección real
que no sea el bienestarismo el que se imponga. La idea es que podamos sentirnos interpelados para comenzar a modificar la mirada sobre algunos paradigmas, para cambiar algunas conductas, o todas. Vemos continuamente actos de maltrato, de abandono, de violencia, de abuso, de cosificación de seres con los que compartimos el planeta. Sin embargo, no todos esos actos han merecido hasta hoy nuestra reprobación. Y con esto sí cierro, de verdad, son 2 renglones. En 1978 se hizo un mundial de fútbol y se justificaron atrocidades. En 2018 se hizo otro mundial de fútbol y se justificaron más atrocidades. La diferencia son las especies, nada más. En uno la humana, en el otro el animal. Gracias.